Hola, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a ver el tema, la última estructura cíclica, que es la estructura llamada repetir hasta en la materia de algoritmos. Esta estructura eh, es una estructura similar a las que ya hemos visto, tiene algunas características similares a la anterior, por ejemplo a la estructura hacer mientras. Esta estructura lo que hace es que repite un proceso una cantidad de veces, pero a diferencia del hacer mientras, al repetir hasta, lo hace hasta que la condición se cumpla y no mientras se cumpla, ¿sale? Como en el hacer mientras. En el hacer mientras se hacía mientras se cumplía esa condición. Y en esta estructura de repetir hasta, lo va a hacer hasta que se cumpla la condición, ¿sale? Por otra parte, esta estructura permite realizar el proceso cuando menos una vez, ya que la condición se evalúa al final del proceso, mientras que en el hacer mientras puede ser que nunca se llegue a entrar a si la condición no se cumple desde un principio, ¿vale? Y acá por lo menos una vez sí va a entrar. La forma de esta estructura es la siguiente. El cuerpo del ciclo va a ser donde van a estar todas las acciones que se van a repetir, que pueden ser una hasta n acciones. Pero como dice la definición de esta estructura, que en este caso, en esta estructura, solamente va a realizar la evaluación al final. Entonces, cuando ya, en este caso, haga esa evaluación, esa condicional, eh, y haga la evaluación de que si se, hasta que se, en este caso nos dice que el repetir hasta lo va a hacer hasta que la condición se cumple, no mientras se cumple. Entonces, hasta que la condición se cumpla, en este caso, hasta que se cumpla, si se cumple, lo va a hacer. Mientras no se cumpla, no va a hacer esa cantidad de acciones. Entonces, puede que nada más se llegue a ejecutar una sola vez, o puede que se llegue a ejecutar una serie de veces, ¿no? Pero la evaluación la va a hacer hasta el final, ¿vale? No como el ciclo de hacer mientras, que primero hacía la condicional, si se cumplía, hacía lo siguiente, y si no, simplemente no entraba. Y acá no, acá primero va a ser esa serie de acciones, que puede ser que llegue a ser una sola vez, o pueden ser varias veces, y lo va a hacer hasta que la condición se cumpla, ¿no? Mientras, si es que no se llegó a cumplir, se sale, ¿vale? Entonces, vamos a verlo más para que sea un poco más entendible. Con un ejemplo, se requiere un algoritmo para obtener la suma de 10 cantidades mediante la utilización de un ciclo repetitivo, en este caso un repetir hasta. Entonces vamos a realizar su diagrama de flujo y su pseudocódigo. Bueno, acá yo ya avancé con el diagrama de flujo, lo hice en este programa de Visio, donde tenemos unas formas para poder crear diagramas de flujo básicos. Entonces acá tenemos un inicio, ¿vale? Tenemos un inicio como todo algoritmo. De ahí, acá no estoy definiendo los datos, eso ya es en el pseudocódigo, en este caso en el PCIN, pero estoy primero inicializando una variable que la estoy llamando como acum en 0, ya que esa variable de acum me va a servir para ir acumulando, así por eso le puse acum, que va a ir acumulando. En este caso, como va a ser la suma de 10 números, va a ir acumulando esos números y los va a ir sumando, ¿no? De principio va a empezar en 0. Y también voy a inicializar una variable que se llama contador, al cual me va a ir contando ese número de veces que se va a ejecutar, o cuántas veces va dando vuelta el ciclo. De principio lo voy a inicializar en 1. De ahí ya entro a mi ciclo, ¿sale? Si se fijan, aquí ya estoy entrando en mi ciclo. Entonces, acá, hasta que se cumpla, aquí estoy diciendo que hasta que se cumpla, o más bien, repetir hasta que se cumpla, hasta que, por ejemplo, vamos a repetir todo esto, que vamos a leer un número, y ese número lo vamos a ingresar por teclado, y lo vamos a leer, y en este caso, en la variable acumulador, ya que leímos el número, le vamos a sumar lo que tiene acumulador, que de principio tiene 0,
más el número que nosotros ingresemos. Vamos a suponer que ingresamos un 1, entonces 0 más 1, de principio acumulador va a tener 1, después el contador también lo vamos pues vamos a empezar a contabilizarlo, por eso le estoy diciendo que a contador le asigne lo que tiene contador, que de un principio le pusimos 1, más 1 va a tener 2, y así va a ir en cada vuelta, ¿no? A la siguiente vuelta ya va a valer 3, y a la siguiente vuelta va a valer 4, ¿vale? Entonces acá vamos a repetir esto hasta que contador sea menor que 10. Cuando ya vaya una cantidad de vueltas y el contador ya no sea menor que 10, va a llegar un momento que ya va a ser mayor que 10, va a llegar un momento que ya va a ser 11. Entonces va a repetir todo este proceso hasta que el contador sea menor que 10. Cuando ya el contador sea mayor que 10, se va a salir. Entonces, mientras mientras no se cumpla de esta condición, va a repetir esto, ¿no? Se va a ir por acá. Y ya cuando se cumpla esta condición se va a salir y ya va a mandar a imprimir el resultado, que en este caso va a ser la suma, que lo estoy guardando en la variable A. Con toda la suma se va a ir acumulando en esta variable. Cada que va a ir dando vueltas, se va a ir sumando ese valor más el número, ¿sale? Entonces, el número que nosotros vayamos ingresando, ¿vale? Y lo mandamos a imprimir y realmente ahí termina nuestro algoritmo, ¿vale? Ahora vamos a verlo acá en PCI. Aquí sí vamos a tener que definir los datos. Vamos a definir acum, por ejemplo, número o num, y vamos a definir contador, que son los que estoy utilizando, en este caso como un tipo de dato entero. Y como ahí pusimos de que inicializamos acá en algoritmos, para inicializar vamos a ocupar este de asignar, donde vamos a inicializar primero acum, que lo inicializamos en 0, y después vamos a ocupar otro para inicializar también otra variable, que en este caso es contador, y este sí lo vamos a inicializar en 1, ¿vale? Ahora aquí ya vamos a ocupar nuestro ciclo repetir hasta, que es este, ¿vale? Este que dice repetir. Ya ocupamos el mientras, el hacer para. Ahora vamos a ocupar el repetir hasta. Entonces se va a repetir el proceso hasta que se cumpla dicha condición, ¿no? Entonces acá van a ir la serie de instrucciones. Primero dijimos que íbamos a pedir un número por teclado. Lo vamos a pedir con escribir, donde vamos a decirle que un simple mensajito que diga ingrese un número, ¿no? Y lo vamos a leer, porque ese dato lo vamos a tener que almacenar en una variable. Entonces lo vamos a leer en la variable num, que ya definimos allá arriba, en donde dice definir. Y ahora lo que hacíamos era que se va a repetir todo esto. Entonces a acumulador, bueno, acá vamos a ocupar otro de asignar, para que a la variable acum le vaya asignando esos valores, lo que tenga acum más num, ¿no? Lo que nosotros vayamos ingresando en la variable num. Y también a la variable contador también vamos a ocupar un proceso de asignar, que es para las operaciones, que a contador pues le vayamos asignando lo que tiene contador desde un principio, que en un momento va a tener 1, pero lo vamos a ir sumando más 1. Es como si le fuéramos incrementando, le fuéramos sumando 1, ¿vale? Entonces a la segunda vuelta va a valer 2, a la tercera va a valer 3, a la cuarta va a valer 4, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces esto lo va a hacer hasta que va a repetir esto hasta que, en este caso aquí viene la condición, hasta que contador sea que menor que 10. Cuando ya deje de ser menor que 10, ahí va a parar nuestro ciclo, ¿no? Entonces ya aquí nos salimos y aquí vamos a mandar a imprimir con una instrucción de escribir que diga la suma de los números es dos puntos, le damos un espacio para que no quede junto, y acá con coma dijimos que el resultado lo vamos a guardar en la variable acum, y realmente ahí terminaría nuestra estructura, nuestro algoritmo. Si nosotros lo ejecutamos, vamos a ejecutarlo,
nos pide un número, vamos a ponerle 1. La suma de los números es 1. Bueno, aquí hay algo mal. Dijimos, perdón, mientras contador sea mayor que 10, ¿vale? Va a repetir esto hasta que el contador sea mayor que 10, porque si no, nada más lo va a repetir una vez, ¿vale? Entonces acá nos pide otro número, 2, 3, por ejemplo, 4, 5, 6, 7, 8, ahí estamos ingresando números, 9, y hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí termina, porque ya en la siguiente vuelta ya no iba a valer 10, ya iba a valer 11, entonces va a repetir esto hasta que el contador sea mayor que 10, mientras cuando ya sea menor que 10, perdón, va a repetir esto hasta que el contador sea menor que 10, cuando ya sea mayor que 10 se va a salir, ¿vale? Entonces por eso nos manda la suma de los números, que es 45. Si nosotros, por ejemplo, si lo vuelvo a reiniciar y de un momento ingreso, por ejemplo, 10, luego otro 10, luego otro 10, luego otro 10, luego otro número, se fijan, a fuerza me pide esos 10 números, ¿no? Entonces ahí nos da la suma, realmente sí se está cumpliendo la suma de esos 10 números, pero en base a esta estructura que lo va a repetir todo esto hasta que el contador sea menor que 10. Cuando ya deje de ser menor que 10, pues ya se va a salir del ciclo y nos va a mandar a imprimir ese resultado en la variable acum, ¿vale? Porque cada vez que nosotros leemos un número, le va asignando ese número más lo que tenga acumulador. En un principio tiene 0, pero cuando ingresamos el primer 10, le asigna ese 10, 0 más 10, y así se va, ¿no? Después el acumulador ya no vale 0, vale 10, más el siguiente 10 ya vale 20, y así sucesivamente. Y es por eso que nos da este resultado de la suma de los números, que es 77, ¿ok? Pues espero que se haya entendido con este ejemplo, y sin más por el momento vamos a dejar la clase hasta acá. Nos vemos en la próxima.